La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Por enfrentar una dictadura y librar una batalla para recuperar la democracia en su país, fueron encarcelados. En un cautiverio ilegal soportaron vejámenes en las cárceles a donde fueron enviados por el régimen. Fueron más de 1000 días privados de libertad sin ninguna prueba. La única prueba es el capricho de un gobernante que se cree amo y dueño de Venezuela. Y ahora, tras lograr escapar de la injusta prisión, persisten desde el exterior en su lucha por la libertad de todo un país. Prepárate, Maduro, porque ahora es que vas a escuchar roncar los motores del exilio venezolano que van a organizarse en todo el mundo. En el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos dos reveladores y humanos testimonios, el de un militar y el de un disidente político que lograron escapar de las cárceles del régimen chavista. El opositor y alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el teniente del ejército venezolano, José Ángel Rodríguez, hacen un revelador relato de su fuga, de los momentos más difíciles que soportaron en cautiverio y del significado que tiene su libertad en el momento más difícil que enfrenta la oposición y su lucha por la democracia en Venezuela. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: 1000 días preso y una semana, ahora en el exilio, cumple el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Del cautiverio al que lo sometió el régimen chavista durante cerca de 3 años, logró fugarse el pasado jueves y ahora, como exiliado político desde Madrid, en Europa, en España, enfila nuevamente baterías contra Nicolás Maduro y su gobierno. El punto clave de esta noticia: el escape y su posterior llegada a España tuvieron lugar en un momento en el que la oposición, pese a contar con un gran apoyo al interior de Venezuela, luce dividida a nivel internacional en la lucha que desde hace más de una década viene librando por recuperar la democracia en el país bolivariano. El punto clave: Ledesma, en libertad, busca influir en la disidencia para que no caiga en la trampa de un diálogo sin resultados con el que el chavismo, según él, busca dividir a la disidencia y ganar tiempo para continuar en el poder. Recorrer 1.557 kilómetros por tierra. Arriesgar su integridad física. Evadir más de 29 controles de seguridad. Dejar atrás su tierra para buscar libertad en una que no es la suya. Reír. Llorar. Reencontrarse con su familia. Este bien podría ser el guión de una película de drama, de esas que nacen de la mente de reconocidos cineastas. Peliculesca. Estamos hablando de pasar más de 29 puestos entre guardias nacionales y policías del gobierno. Pero Dios es muy grande. Dios es muy grande. Le pido la comprensión a mi esposa, a mis hijas, que han sufrido mucho. Pero esta es una historia real cuyo protagonista es este hombre de 62 años, cabello blanco y lentes. Es duro, no es fácil. Este hombre, quien le ha dedicado gran parte de su vida a la política y a quien algunos también le han dedicado gran parte de sus vidas a perseguirlo. Un hombre que fue elegido en las urnas legítimamente para ocupar la alcaldía metropolitana de Caracas en 2 ocasiones y cuya popularidad e ideales han ido molestando al chavismo que lo ha tenido en la mira. Se llama Antonio Ledesma. Quienes lo apoyan aseguran que su fuga fue legítima, teniendo en cuenta que huyó de un país secuestrado por un régimen que controla todos los poderes y silencia a sus críticos. Para mí queda clarísimo que Antonio Ledesma decidió que no iba a permitir, aunque ello implicara correr riesgos, que lo convirtieran en un rehén de la tiranía. Pero para quienes lo critican, es decir, el chavismo, Ledesma no es más que un delincuente que se escapó de la justicia que ellos mismos dominan. Hoy se nos escapó Antonio Ledesma. ¿Ah?
Antonio Ledesma, el vampiro volando libre por el mundo. Ahora se va el vampiro, protegido, dicen que para España, a vivir la gran vida, compadre, a ir a tomar vino a la Gran Vía. Felicidad, Antonio Ledesma. Quedó pendiente de lo que tú sabes. Ya sabes, Antonio. Que no nos los devuelvan. Que no nos los devuelvan. Que se queden con su vampiro por allá. Cuidado a la gente de Madrid en las noches. El vampiro se fue para Madrid. Aquí tenemos que pensar es ver cómo sacamos a un gobierno que está liquidando a uno de los países más hermosos de la tierra. Dios lo bendiga. Gracias. Una semana después de su osada fuga, tras 1002 días preso en un juicio irregular, Ledesma se quitó la mordaza impuesta por el oficialismo venezolano y comenzó lo que él llama peregrinaje por el mundo para denunciar las violaciones del régimen madurista contra su propio pueblo. Para denunciar la crisis social que padecen sus compatriotas y la falta de libertades democráticas, pero también para hacer un llamado de atención a sus compañeros opositores a que se unan en torno a un cambio definitivo en Venezuela. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Ledesma. Más adelante estaremos leyendo los mensajes que nos envíen a través de Twitter y también pueden responder la siguiente pregunta. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, completa una semana en libertad. Para ustedes, ¿qué representa su fuga y su voz de protesta para el momento crítico que enfrenta la oposición, hoy fragmentada, en Venezuela? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Quiero en este momento saludar al protagonista de la noticia. Hemos logrado en este momento una entrevista en Madrid, España, con Antonio Ledesma. Él es el alcalde metropolitano de Caracas, perseguido político, y se encuentra hoy en el exilio luego de burlar su arresto domiciliario el pasado 17 de noviembre en Venezuela. Estuvo más de 1000 días preso y ya lleva una semana en el exilio. Quisimos esperar estos días para poderlo entrevistar y ofrecerles a ustedes este revelador diálogo. Señor Ledesma, bienvenido a La Libertad y bienvenido a este programa La Noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jefferson, a todo el equipo de producción de La Noche, a la directiva, a todos los trabajadores del canal que han estado muy pendientes no solo de mi suerte, de mi situación, sino de lo más importante en este caso, que es el nuevo destino por el que luchamos, el nuevo destino de toda Venezuela. Para nosotros es una alegría inmensa tenerlo aquí en el programa La Noche, teniendo en cuenta que como nuestros televidentes lo saben y lo han seguido a través de nuestros programas en los últimos 3 años, en muchos momentos estuvimos con su esposa, con sus hijos, exigiendo su libertad en este espacio periodístico y hoy por fin logramos verlo libre nuevamente y claramente expresando cada una de sus opiniones. Lo hace desde Madrid, España. Hace unos días, señor Ledesma, leí un artículo donde decía: Ledesma se fugó en el momento de mayor frustración para Venezuela. En el contexto de esta frase quiero preguntarle qué significa su libertad precisamente en este momento donde muchos venezolanos, ante la división que enfrenta la oposición, venían perdiendo la confianza y la ilusión de salir de esta dictadura que está gobernando en Venezuela. Esa evasión, esa fuga, como ustedes la llaman, yo la hice como una ofrenda a los escuderos que perdieron la vida. Es como que si me hubiese escapado para llevarles un ramo de flores a su tumba. Es una ofrenda a ese médico que representa a todos los profesionales que salieron a luchar y que lo bombardearon con un chorro de agua. Represento a ese muchacho que salió como Dios lo trajo al mundo con una Biblia en la mano, se montó en una tanqueta desafiando la represión. Represento a la monja que le pedía paz a un soldado. Represento a la abuela que se le paró a un carro de esos antimotines que usa el gobierno para reprimir. Represento a todos esos venezolanos que quieren liberarse. Por eso yo no quiero que vean mi escape como algo épico, heroico. No, yo no quiero que hablemos de ningún héroe, porque si algo es dañino para un pueblo que busca zafarse de la dictadura, es estar pensando en héroes, cuando los pueblos que están en una situación más trágica son los que buscan héroes. Yo creo que los venezolanos necesitan de dirigentes serios, dirigentes responsables,
que esta es una demostración de que sí podemos liberarnos. Por eso quiero hablar más bien no de mi liberación, sino de la liberación de Venezuela, de cómo vamos a hacer posible que Venezuela se pueda romper amarras con esta dictadura que la oprime, que la sojuzga, que mantiene arrinconado en el oscuro camino de la pobreza y la miseria a millones de ciudadanos venezolanos. Señor Ledesma, yo recuerdo que usted más o menos desde el año 2001, estamos hablando de hace cerca de 16 años, ha venido evidenciando no solamente en Venezuela, sino en el exterior, las violaciones a la democracia que en su momento venía cometiendo Hugo Chávez, que luego se acentuaron y que finalmente pues terminaron en una dictadura como lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Usted, en este contexto, estando en cautiverio, ¿cómo se sintió al ser simplemente un espectador pasivo de todo lo que estaba sucediendo? Porque usted no podía hacer nada, lo tenían en prisión. ¿Usted cree que valió la pena estos cerca de 3 años que estuvo en prisión? No es un sacrificio personal, es un sacrificio colectivo. Cuando llegué a la cárcel por primera vez y me encontré con mis hermanos Leopoldo y con Daniel Ceballos, nos decíamos nosotros mismos que si esa privación de nuestra sagrada libertad sirve para que el mundo entero despierte, para que el mundo entero abra los ojos y haga una caracterización correcta del pelaje que califica al régimen venezolano como dictadura, pues bien valió la pena. Bien valió la pena el sufrimiento, el esfuerzo de nuestras esposas, de nuestras familias que han recorrido el mundo, y por eso no me siento libre, no me siento tranquilo, porque tengo sobre mis espaldas los nombres de todos los presos políticos. No puedo olvidarme de Leopoldo, de Daniel, de Simonovi, de Baduel, de los policías metropolitanos, de todos los estudiantes, de Loren, de los que están en el SEBIN como Vilca, de los que están en la tumba, de los que están en Ramo Verde, de los oficiales acusados falsamente de conspiraciones militares que están metidos en las cárceles, de la gente que está sometida al régimen de presentación, pero sobre todo porque la lucha de todos los presos políticos es por esos 30 millones de venezolanos que están detenidos en un país que quiere ser transformado en una gigantesca cárcel por el Castro madurismo. Esa es la denuncia que venimos a hacer, que vamos a seguir haciéndole al mundo. Y es una denuncia que ha venido teniendo eco no solamente en la voz de Antonio Ledesma, que ya está en libertad, está en Madrid, España, sino también de varios exiliados que fueron obligados a salir de su país y hoy siguen haciendo esa lucha en diferentes escenarios diplomáticos para recuperar la democracia en Venezuela. Señor Ledesma, yo quiero que veamos a continuación un perfil que hemos preparado para recordar cuáles fueron los momentos más importantes en lo que ha sido su carrera política, lo que fue su ascenso también a la alcaldía de Caracas como alcalde metropolitano de la capital venezolana, antes de ser enviado a prisión por el régimen de Nicolás Maduro. Veamos. Pertenecieron a Bolívar y a Manuela. En la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ser opositor ha sido sinónimo de perseguido político y, en el peor de los casos, de preso político. Los rostros más visibles han sido el de Leopoldo López y Antonio Ledesma, pero son solo rostros visibles, porque detrás de ellos hay por lo menos 167 presos políticos simplemente por no comulgar con el régimen de Nicolás Maduro. Precisamente, el de Antonio Ledesma es uno de los casos con más capítulos que han demostrado cómo un régimen amenaza, amedrenta, insulta, encarcela, libera a su conveniencia y vuelve a encarcelar con el objetivo de silenciar a un influyente crítico. Aquí venimos a hablar inaugurando un diálogo, y diálogo no significa claudicar con nuestros principios. Un diálogo crítico. Antonio Ledesma ha estado tradicionalmente en la mira del chavismo en gran parte de su carrera política. Como alcalde metropolitano de Caracas en su primer periodo, Hugo Chávez nombró a dedo a una alcaldesa paralela, le quitó funciones y presupuesto. Puede faltar harina. Pero aún así Ledesma fue reelegido en las urnas, un periodo que no pudo terminar luego de ser arrestado en febrero del año 2015, acusado de conspiración para derrocar a Nicolás Maduro.
La orden de captura fue librada por la entonces fiscal Luisa Ortega, hoy exiliada en el exterior. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución. Estas imágenes corresponden al día en el que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia ingresaron a la oficina del alcalde metropolitano de Caracas y lo sacaron a la fuerza. Los uniformados entraron encapuchados y portando armas largas, luego lo montaron en un vehículo oficial y se lo llevaron. Hoy fue brutalmente allanado, golpeado y detenido el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Ya tenemos conocimiento de que Antonio está en la cárcel militar de Ramo Verde. Estuvo internado durante 4 meses en la cárcel militar de Ramo Verde. En abril del 2015 tuvo que ser trasladado a un hospital donde fue operado por una hernia inguinal. A raíz de esto, Ledesma obtuvo el beneficio de arresto domiciliario por motivos de salud, pero una de sus prohibiciones que tenía era la de expresarse públicamente. Se puede perder todo, menos el entusiasmo, menos el decoro, menos la dignidad. Por lo tanto, amigas y amigos de toda Venezuela, yo los invito a mantenernos en pie de lucha. El pasado 1 de agosto, su caso regresó a los titulares de los medios de comunicación. El SEBIN irrumpió ese día en su residencia, justo 2 días después de las polémicas elecciones de la Asamblea Constituyente. Fue muy brusco, hubo pues maltrato en ese momento, lo empujan y bueno, fue a la fuerza como lo montaron en los vehículos donde se lo llevaron. Lo llevaron nuevamente a Ramo Verde y lo acusaron de violar las condiciones de su detención. El 4 de agosto lo regresaron a su vivienda. Aunque fue acusado de conspiración y asociación para delinquir, nunca fue juzgado. En repetidas ocasiones denunció violaciones al debido proceso.